es la culminación de un sueño de mucha gente, empezando por gente que ya no está, como Mono Hernández, como mi profesor, el profesor Van der Hamen, y desde que yo entré a la universidad ya hace tiempo, siempre soñamos con esto. Hubo un primer encuentro en Nueva York en 1993 en donde el gran ecólogo y botánico ítalo-venezolano Otto Huber, autor del mapa de vegetación de Venezuela, nos reunió a los interesados y nos propuso que hiciéramos algo para Latinoamérica y el Caribe. Como la mayoría de los proyectos de nosotros, los colombianos y los latinoamericanos, quemamos la primera fase y ahí quedó. Quedamos en la fase de alistamiento, se publicaron los libros que se llaman Glosarios Fitoecológicos de América, de Centroamérica y del Sur. Bueno, pero después entonces la idea siguió y siguió, hasta que el año pasado el director del instituto me llamó y me dijo, recibí una llamada del ministerio, están interesados en el mapa de vegetación, cómo es el asunto, y empezamos a andar. Hicimos una propuesta, la socializamos con la gente del ministerio, con los representantes de los institutos, y hubo un principio de acuerdo en julio 19, y luego en agosto se firmó ya el inicio del proyecto. En septiembre, en la Universidad Nacional, me aprobaron el proyecto y empezamos. Que no es muy del común, la gente habla de la biodiversidad y siempre dice las especies, ¿verdad? Pero la vegetación es otro nivel de estudio de la biodiversidad. Las especies es del nivel alfa, ahí nos pusimos de acuerdo hace 40 años diciendo cuáles eran los grupos sobre los que había que trabajar, etc. La vegetación, entonces es importante estudiarla porque la vegetación es el esqueleto de los ecosistemas terrestres, y entonces les sirve para darle abrigo a la fauna, a otros elementos de la flora, modifica y se es modificada por el sustrato, tiene relación con el clima, lo modifica y es modificada, etc. Entonces nos da una oferta ambiental y necesitamos conocerla, es indudable, porque nos permite que ese universo que es la biodiversidad la podamos reducir los niveles de complejidad. Entonces es más fácil trabajar conjuntos que trabajar muchos subconjuntos. La mayoría de la gente entiende muy bien la clasificación. Los biólogos nos hemos enredado en muchas discusiones sobre si es cierto que se puede clasificar o hay que ordenar, pero superando eso hay que hacer unas clasificaciones a la derecha. Y entonces esa escuela que está por todo el mundo, la fitosociológica, hasta en África, Asia, etcétera, pues hace ordenamientos de esos tipos de agremiación con base en la composición florística, que haya ciertas especies que se compartan, etc. Y ese método entonces es jerárquico, la unidad básica es la comunidad o la asociación, varias asociaciones o comunidades que tengan unas especies en común, forman una alianza, varias alianzas forman un orden, etc. Es así. Los norteamericanos con su pragmatismo me hicieron entusiasmar hace 15 años cuando dijeron que el mapa de vegetación lo iban a hacer utilizando alianzas. Pero ellos muy pragmáticamente simplemente definen las alianzas como tipos de bosque en donde hay más de 2 variedades. Entonces todos esos los ponen como una alianza. Muy pragmático, pero bueno. Nosotros sí seguimos los fundamentos universales de la fitosociología. ¿Cuáles son los componentes de la propuesta? Claro, el producto que más llama la atención a todo el mundo es el mapa. Pero acuérdense que para hacer un mapa se necesita una guía. Entonces hay unas columnas vertebrales. Uno es, ¿dónde está la información que yo necesito para construir ese mapa? Es decir, ¿cuáles son los componentes de ese plato que voy a preparar? ¿Ok? Entonces, hay una fase que se llama la compilación, la recuperación de toda la información sobre inventario de vegetación. Nos lista de especies. Aquí no podemos confundir. Inventarios de vegetación donde hay especies, pero esas especies van a estar calificadas según un parámetro, ya sea el número de individuos, ya sea la cobertura, ya sea el área basal, ya sea la frecuencia con que aparecen unos muestreos, etc. Entonces eso nos da un discriminante y nos permite decir cuáles son las más importantes. Pero es importante, ¿ok? ¿Qué es un tipo de vegetación? Por ejemplo, todos hablamos de los manglares, ¿ok? Pero manglares es el nombre genérico, pero hay 6 especies de manglares. Y esas 6 especies compiten entre sí, y una es más dominante que otra. Entonces hay manglares en que domina Rhizophora mangle. Hay otros manglares en que no domina, sino que comparte el dominio. Y así sucesivamente. Entonces esos diferentes tipos de manglares se agrupan en una clase mayor. Y todos los manglares desde California hasta Perú, Tumbes, todos se ocupan
tener una gran clase que se llama la clase Rhizophoridae. Es un término fitosociológico que propuso un señor hace más de 50 años. ¿Okay? Bueno, este es otro tipo de vegetación. Estos son los manglares de los corronchos, de los costeños corronchos, los que no tienen mar. ¿Okay? Cesar, etc. Entonces, ellos llaman, en las ciénagas tienen este tipo de vegetación que cumple unas funciones parecidas a estas, y esto lo llaman mangle. Pero no es el mangle de Rhizophoras, sino otra especie. Y estos manglares, comunes aquí, también se encuentran en el Orinoco, se encuentran en la Amazonía, etc. Son tipos de distribución. Entonces les voy dando pinceladitas por qué el mapa está enfocado en la vegetación. ¿Okay? Entonces esos manglares los van a encontrar también allí. Este es un tipo de vegetación que es un palmar. ¿Por qué? Porque dominan las palmas. Entonces este palmar es de Atalea butirácea, la palma cuesco o la palma de vino nuestra bajando hacia Girardot, ¿verdad? Y todos estos palmares tenían una distribución muy amplia que va desde el Caribe hasta el Amazonas, o viceversa, del Amazonas hasta el Caribe. Este es un tipo de bosque del Chocó, y estos son bosques del sur de Córdoba que se extienden mucho en la provincia de al lado, que es el Chocó biogeográfico. Entonces, los tipos de vegetación, sin importarnos la división político-administrativa. Esto es otro tipo de vegetación, en la parte alta, en los páramos. Entonces, ustedes habrán conocido y escuchado los frailejonales. Entonces, hay un frailejonal, por ejemplo, con Espeletia hawaiana, en la cordillera occidental, con que es Espeletia lopezi, una de las espeletias más bellas, dedicadas por el profesor Cuatrecasas a López el Grande en 1936. La Espeletia perijaensis forma un frailejonal de Espeletia perijaensis y así sucesivamente. ¿Cómo trabajamos? El enfoque del mapa es un enfoque regional inicialmente, ¿verdad? Entonces, esto es Colombia, para mis cursos, y aquí la desmembramos, ¿verdad? Caribe, Chocó o Pacífico, Orinoquía, Amazonía y los Andes. Esta fue una estrategia de trabajo también que nos sirvió para dividir trabajo, ¿verdad? El Pacífico con los del John von Neumann, el Sinchi con la Amazonía, y nosotros nos encargamos del resto, y el Humboldt era el que iba a manejar las bases de datos, ¿verdad? La región andina, con el esquema básico. La región andina tiene unos limitantes que todos nos acordamos, que es simplemente los zócalos, donde basan los dos grandes ríos, Magdalena y Cauca, y a partir de ahí es que se origina la región andina, ¿verdad? Y ya sabíamos entonces nosotros cómo asumir este trabajo de la región andina, por ejemplo, con base en una propuesta tan sencilla como la de Caldas de hace 202 años, que también seguimos nosotros, ahora simplemente de dividir región tropical, subandina, andina, páramo, etc. Y tener en cuenta esto, ¿no? Que nuestras cordilleras tienen una distribución asimétrica de la biodiversidad, que a veces no lo tenemos en cuenta. Es decir, lo que está en la derecha mirando hacia el llano no es igual a lo que está a la izquierda mirando hacia el Magdalena. Entonces estamos armando el rompecabezas para que los biogeógrafos en un futuro no extrapolen, pero entre comillas, no especulen y tengan verdaderamente conocimiento real para fabricar sus teorías, ¿verdad? Entonces vemos que ya aquí, todo esto que es vegetación amazónica, aquí está presente. Me preguntaron esta mañana, sí, me siento feliz, me siento contentísimo. Es el segundo producto que le entregamos al país. En el 2019 le entregamos el inventario básico de la biodiversidad, 20 tomos sobre los inventarios de biodiversidad del país. Y ahora le vamos a entregar el mapa de la vegetación natural, que es ya una contribución del Instituto de Ciencias, de mis colegas, nuestra, por el país, porque el país con mayor expresión de biodiversidad, no el segundo, no, el primero, merece tener los argumentos para mostrar por qué es el primero. Muchísimas gracias.